Buenos días. En la clase del día de hoy vamos a empezar a ver métodos de estimación. Esto ya forma parte de la unidad 3 del curso y antes vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un proceso general de lo que hacemos cuando hacemos inferencia estadística y de ahí ya vamos a definir qué son los estimadores y qué es estimación. Entonces, dentro del proceso general de la inferencia estadística, vamos a partir de una población de tamaño n, sobre la cual nosotros vamos a estar interesados en generar inferencias. La idea es que esta población n es muy grande de analizar y no vamos a poder hacer mediciones sobre todos los elementos de la población. Entonces, para que nosotros podamos generar inferencias, vamos a extraer una fracción denotada generalmente con la letra n minúscula, en donde n minúscula es menor que la n, el tamaño de la población. Y esta n pequeña va a ser elementos de la población que nosotros vamos a realizar la medición o vamos a tomar dentro de un experimento. Y una vez que se cuenten con los resultados de esas observaciones, de las n minúscula observaciones, pues ya vamos a poder generar inferencias de varios tipos. Entonces vamos a tener dentro de inferencia estadística, podemos hacer estimación de parámetros y pruebas de hipótesis estadísticas. Dentro de la estimación de parámetros se encuentran dos tipos de estimaciones que vamos a hacer, que es la puntual y la estimación por intervalo. En la estimación puntual lo que hacemos es proponer un valor único para cierto parámetro de interés, mientras que en la estimación por intervalo proponemos un intervalo de valores en el que se encuentra el verdadero parámetro de la población. Y una vez que nosotros hacemos estas estimaciones, podemos pasar a la parte de pruebas de hipótesis. Entonces, en la prueba de hipótesis, lo que planteamos es una hipótesis en donde proponemos cierto valor del parámetro verdadero y lo comparamos contra alguna opción alternativa. Entonces, ahorita en la unidad 3 vamos a ver la parte de estimación de parámetros, abarcando tanto estimación puntual como estimación por intervalo, y de ahí nos vamos a ir a pruebas de hipótesis. Estimación por intervalo va a ser la siguiente unidad y pruebas de hipótesis va a ser la última unidad del curso. Entonces ahora nos vamos a estar enfocando en estimación puntual. Y vamos a ver un ejemplo. Suponga que se desea estimar la media de ingresos mensuales por persona de los ciudadanos de Mérida que están empleados actualmente. Vamos a pensar también que esta cantidad asciende a 450,000 personas, por lo que la n mayúscula va a ser 450,000. Es el número de unidades o el número de elementos que hay en nuestra población de interés. Ahora vamos a suponer que extraemos 150 de estos 450,000 y se les pregunta por sus ingresos mensuales. Entonces ahí nosotros ya tenemos una muestra n chiquita de 150. Y aquí hay que aclarar, la forma en cómo se define el tamaño n de esta muestra y la manera en que se extrae de la población no es objetivo de estudio de este curso. Aquí lo único que vamos a estar haciendo es ver cómo podemos generar las inferencias una vez que ya tenemos las mediciones de las observaciones de la muestra. En particular, en la asignatura de técnicas de muestreo es donde van a ver cómo definir ese tamaño de muestra que se necesita y cómo extraerla de la población. Entonces aquí nos vamos a enfocar únicamente en la parte de inferencias, partiendo del supuesto de que ya tenemos una muestra extraída. Con la información obtenida de la muestra de tamaño n igual a 150, ya vamos a poder hacer inferencias. Por ejemplo, dentro de la estimación de parámetros, nosotros podemos dar una estimación puntual y decir que la media de ingresos mensuales es de 15,000 pesos. Y por otro lado, también podemos hacer una estimación por intervalo en donde podemos decir que la media de ingresos mensuales se encuentra en el intervalo de 10,500 y 18,500 pesos. Es decir, estamos dando un rango para este parámetro de interés, que es la media de ingresos mensuales. Y una hipótesis que pudiésemos plantear en la parte de pruebas de hipótesis es postular la hipótesis de que la media de ingresos mensuales es de 15,000 pesos contra que la media de ingresos mensuales es menor que 15,000 pesos. Y estas pruebas de hipótesis más adelante vamos a ver todo el procedimiento que tenemos que hacer para probar si rechazamos o si aceptamos la hipótesis que nosotros estamos postulando. Ahora bien, una vez aclarado este punto, ya regresamos a la parte de estimadores y estimación. Como mencionamos previamente, el propósito de la estadística es utilizar información contenida en una muestra para hacer inferencias acerca de la población de la cual se está tomando esta muestra.
Las poblaciones están caracterizadas por medidas descriptivas numéricas llamadas parámetros, que puede ser una media, puede ser una desviación estándar, puede ser un total poblacional, etcétera. Entonces, el objetivo de muchas investigaciones estadísticas va a ser precisamente calcular o estimar el valor de uno o más parámetros relevantes. Aquí solo para recapitular, las distribuciones muestrales que nosotros vimos en la unidad pasada, todo lo que es la distribución normal, la distribución T, la distribución F y la chi cuadrada, juegan un papel importante en el desarrollo de los procedimientos de estimación, que son el objetivo de este capítulo y de los siguientes capítulos que quedan por estudiar. Es decir, tanto en estimación por intervalo como en pruebas de hipótesis, vamos a estar utilizando esas distribuciones muestrales que nosotros definimos, por eso era importante que se familiarizaran con ellas. Algunos ejemplos de estimación pudiera ser un fabricante de máquinas lavadoras podría estar interesado en estimar la proporción P de lavadoras que esperaría que fallen antes de la expiración de la garantía. Otro, podríamos estimar la media mu del tiempo de espera en una sucursal bancaria. Y otro, pues pudiésemos estimar la desviación estándar del error de medición sigma de un instrumento electrónico. En cuanto a la terminología, el parámetro de interés nosotros lo vamos a llamar parámetro objetivo en el experimento. Entonces, cualquiera de estas dos formas que vean se está haciendo referencia a lo mismo, ya sea parámetro de interés o parámetro objetivo. Y vamos a poder generar dos tipos de estimaciones sobre los parámetros desconocidos que sean de nuestro interés. Va a ser la estimación puntual y la estimación por intervalo. Ahora nos vamos a estar enfocando en la estimación puntual. La definición es esta: cuando nosotros estimamos un parámetro desconocido θ y damos un único valor de él, se trata de una estimación puntual. Por ejemplo, suponga que queremos estimar el número medio mu de retiros que se hacen en un cajero automático por día. De acuerdo a cierto experimento, podemos concluir que el valor que más se acerca a mu es 3500. Entonces, 3500 se trata de una estimación puntual de mu, no es el verdadero valor, sino que estamos tomando una muestra o un experimento y con base en ese experimento estamos definiendo que 3500 es lo que más se acerca a mu, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo. Y para el caso de estimación por intervalo es cuando estimamos un parámetro desconocido θ y damos un intervalo en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro. Si bajo el mismo caso del ejemplo anterior, en lugar de decir que el valor que más se acerca a mu, decimos que el valor de mu se encuentra en el intervalo 3250, 3750, entonces estamos haciendo una estimación por intervalo. Ahora bien, conceptos de estimador y estimación. Vamos a partir primero con la definición de estimador. Un estimador es una regla que a menudo se expresa como una fórmula que indica cómo calcular el valor de una estimación con base en las mediciones contenidas en una muestra. Por ejemplo, está la media muestral. La media muestral Y barra se define como 1 entre n por la sumatoria de cada una de las Y's. Entonces, esta es un posible estimador puntual para la media poblacional de mu. Claramente, la media muestral es una regla y es una fórmula, y lo que nos dice es que sumemos todas las observaciones de la muestra y luego dividamos entre el tamaño de muestra. Un estimador lo que hace es establecer una función o una variable aleatoria, digámosle t, que va en función de los elementos de la muestra, que es empleado para obtener una estimación que vamos a llamar t minúscula para un parámetro θ. Las y1, y2 hasta yn son las realizaciones o datos observados de la variable aleatoria. Por ejemplo, sea y1, y2 hasta yn una muestra aleatoria de una distribución normal estándar. Entonces, podemos decir que la media muestral, denotada como y mayúscula barra, definida como 1 entre n por la sumatoria de y, es un estimador para mu. Pero si nosotros ya tuviéramos un conjunto de variables, digamos 5, 6, 10, 12, entonces pudiésemos definir una estimación que ya vamos a denotar con la y barra minúscula, y su fórmula va a estar dada por 1 entre n por la sumatoria de las y's minúsculas, que serían estas observaciones que acabo de decir, 5, 6, 10 y 11. Entonces, cuando nosotros ya tenemos unos valores para calcular este estimador, ya estamos calculando una estimación para mu. Y esa es la diferencia. En términos generales, cuando hablamos de un parámetro desconocido, lo denotamos como θ.
mientras que su estimador lo vamos a denotar como teta gorrito. Siempre que veamos algún parámetro o el símbolo teta con un gorrito, vamos a estar hablando de un estimador. Entonces, bajo el primer ejemplo que acabamos de ver en esta clase, nuestro estimador desconocido era la media de ingresos mensuales de los ciudadanos de Mérida que se encuentran empleados actualmente. Entonces, teta en este caso es igual a mu y teta gorrito sería igual a mu gorrito, que sería un estimador para la media poblacional. Entonces, bajo el mismo ejemplo, nosotros lo que hicimos es que indicamos que mu gorrito igual a 15,000 pesos era una estimación puntual para mu. Todavía no hemos visto cómo obtener esos valores, pero era nada más para efectos del ejemplo. Entonces, a lo largo de este curso vamos a estudiar dos métodos para obtener estimadores puntuales teta gorrito para parámetros teta. El primero va a ser el método de momentos y el segundo va a ser el método de máxima verosimilitud que vamos a estar viendo en los próximos videos. Y ya para finalizar, van a existir otros métodos de estimación que no vamos a ver en este curso, que vamos a tener que familiarizarnos con ellos más adelante para otros cursos. Por ejemplo, está el de mínimos cuadrados, que se va a ver mucho en regresión lineal y regresión lineal múltiple. Está también el método de Bayes, que se ve en la materia de estadística bayesiana. Y está la estimación mínima de chi cuadrada, que se ve en estadística no paramétrica. Entonces, estos son otros métodos, podemos decir que tal vez unos métodos un poco más avanzados que los que vamos a ver. No diría avanzados, más bien diría diferentes. Pero para efectos del curso, nosotros solo vamos a estar viendo el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Entonces, esto sería todo por ahora y ya en el siguiente video vamos a comenzar con el primer método, que es el método de momentos.